la parte de desarrollo de los miembros. Bueno, habíamos quedado acá en el punto 10. Vamos a ver un poquito esto, que son los campos prospectivos, ¿sí?, de las extremidades. ¿Qué son los campos prospectivos? ¿A qué lámina embrionaria se relacionan? ¿Qué leyeron? ¿Qué respondieron? No. Sapni cae así suelto no es nada. Lo que es SAP, que es zona de actividad polarizante, y CAE, que es cresta apical ectodérmica, esas no son las láminas embrionarias. Vamos a explicar un poquito esto porque quizás no haya quedado claro. Y lo vamos a explicar con un esquema. Estoy en la página 20, creo que en la página 10, si me equivoco, a ver. Ese. Vamos a la parte teórica donde está el esquema. Exacto, como dice ahí Mariana, la lámina o la hoja somática del mesodermo lateral. Recuerden que siempre tienen que poner los términos completos. Fíjense acá en el esquema. Nosotros tenemos representado una estructura, que es esto que vemos acá, que es el campo prospectivo, ¿sí? En realidad son 4 campos prospectivos, uno para cada extremidad. 2 para el miembro torácico, 2 para el miembro pelviano, pero bueno, acá tenemos representado uno solo. Lo que podemos ver también es que cada campo prospectivo va a tener distintas regiones. Vamos a tener una región que se llama cintura escapular, precisamente donde se van a estar originando las estructuras musculares que unan el miembro torácico al tronco, ¿sí? Eso después lo vamos a ver bien, cuáles son los músculos y todo, cuando lleguemos a aparato locomotor más adelante. Después vamos a tener una zona central a partir de la cual se va a originar, o mejor dicho, se va a desarrollar el miembro en longitud, a la cual llamamos extremidad libre del miembro. Es decir, a partir de este sector vamos a tener el crecimiento del miembro torácico o del miembro pelviano, dependiendo de qué campo prospectivo estemos, en longitud. Y después vamos a tener una zona, ¿sí?, que se llama tejido peribraquial o del flanco, que es aquella que va a formar todos los tejidos circundantes a ese miembro torácico. ¿Se entiende? ¿Queda claro lo que es un campo prospectivo? Son células mesenquimáticas, mesodérmicas obviamente, en relación a la hoja somática del mesodermo lateral. Esos serían los campos prospectivos. Esos serían los campos prospectivos. Ahora, fíjense, y algo mencionaron en el chat, que les habla de una cresta apical ectodérmica y una zona de actividad polarizante. Ahora, estas dos estructuras, ¿sí?, donde vamos a ver una gran proliferación celular y diferenciación celular, se encuentran en cada uno de los campos prospectivos. Por un lado vamos a tener la cresta apical ectodérmica. ¿Alguien sabe lo que es la cresta apical ectodérmica? Bien, son células ectodérmicas, ¿sí?, que recubren al mesodermo,
que se encuentra en relación a los campos prospectivos. A ver, Eric, yo voy a decir una sola cosa, ¿sí? Ustedes eligieron una banda horaria para cursar. ¿Está bien? Vamos a suponer que nosotros estuviéramos en la presencialidad. Vos no te podés ir a trabajar en el medio de la clase. Pero bueno, como esto es virtual, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Entonces, tratemos de mantener siempre lo que es la condición de que esto es obligatorio, de que la clase es presencial, en la forma virtual sincrónica, pero si ustedes estuvieran sentados en un aula no se pueden parar y decirme, bueno, profe, me voy a trabajar. No, para eso existe una banda horaria. Para eso se anotan en la comisión de la mañana o en la comisión de la tarde. Pero bueno, qué sé yo. Bien, acá lo que tenemos es lo siguiente. Esas células ectodérmicas que van a estar recubriendo el mesodermo correspondiente a cada uno de los campos prospectivos, van a empezar a proliferar y van a ser una zona en la cual vamos a tener el crecimiento, es decir, va a permitir el crecimiento, el desarrollo del miembro en longitud, en uno de los ejes en los cuales se va a desarrollar el miembro, que en este caso va a ser el eje proximal distal. ¿Queda claro? Es un importante centro inductor para el crecimiento del miembro en longitud, en el eje proximal distal. Eso sería la cresta apical ectodérmica. Ahora vamos a ver un poquito también, cuando terminemos de definir los otros términos, qué es esto que dice acá la pregunta de inducción recíproca. Ahora lo vamos a ver bien. Vamos a poner un ejemplo y todo. Exactamente, Joaquín. Son células ectodérmicas que están recubriendo el mesodermo, en este caso, en las regiones correspondientes a los campos prospectivos, y que son células que inducen el crecimiento del miembro en longitud, en uno de los ejes en los cuales crece el miembro. En este caso, la cresta apical ectodérmica es responsable del crecimiento en el eje proximal distal. Después tenemos este otro término que es el de zona de actividad polarizante. Esta zona de actividad polarizante es la que le permite al miembro que se diferencie en su otro eje, que es craneal caudal. Perdón, medial lateral. Medial lateral. En este caso, esta zona de actividad polarizante es un acúmulo de células mesodérmicas, ¿sí?, que se ubica en lo que sería la unión del miembro con el cuerpo embrionario, en la región caudal. De la unión del cuerpo con el miembro. ¿Sí? Eso sería la zona de actividad polarizante. Son células mesodérmicas que se encuentran en la unión del miembro con el cuerpo embrionario y que permiten el desarrollo o la diferenciación de otro de los ejes del miembro, que es el medial lateral. ¿Qué significa esto? Que las estructuras o la superficie medial es totalmente diferente a la superficie lateral del miembro. Y por último vamos a tener el otro eje, que es el eje craneal caudal, que también esta diferenciación es inducida por células ectodérmicas, ¿sí?, que no tienen nada que ver con la cresta apical ectodérmica. Son células ectodérmicas que van a permitir la diferenciación de lo que es craneal y caudal. Es decir, que las estructuras que yo encuentro, por ejemplo, sobre el dorso de la mano, sean diferentes a las estructuras que yo encuentro sobre la cara palmar de la mano. ¿Está bien? Y así en toda la longitud de cada miembro. ¿Queda claro? Sí, la zona de actividad polarizante son células mesodérmicas que se encuentran en la unión entre el miembro y el cuerpo embrionario y que permiten que el miembro se diferencie en el eje medial lateral. Recuerden que todo esto lo tienen en la guía. No es algo que tengan que apurarse a copiar mientras que yo estoy hablando, porque lo tienen en la guía.
Ahora hablemos de esto que dice inducción recíproca, de la cresta apical ectodérmica. Acá lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros vamos a tener por un lado la cresta apical ectodérmica, ¿sí? Esa cresta apical ectodérmica va a sintetizar y a secretar una proteína que se llama factor de crecimiento fibroblástico. ¿Qué significa que sea una inducción recíproca? Acá pasa lo siguiente. Si yo no tengo célula de la cresta apical ectodérmica, no voy a tener factor de crecimiento fibroblástico. Por lo tanto, el miembro no va a crecer en longitud. ¿Sí? Si yo tengo cresta apical ectodérmica, pero no tengo factor de crecimiento fibroblástico, el miembro tampoco va a crecer en longitud. ¿Qué significa esto? En presencia de la cresta apical ectodérmica y en presencia del factor de crecimiento fibroblástico, ¿sí? Ese factor de crecimiento fibroblástico es el encargado de inducir a las células de la cresta apical ectodérmica para que se desarrolle el miembro en longitud. Si yo tengo fallas o en la cresta apical ectodérmica o en el factor de crecimiento fibroblástico, no voy a tener ese crecimiento en el eje proximal distal del miembro. ¿Queda claro? A eso hace referencia cuando hablamos de inducción recíproca. Tiene que haber cresta apical ectodérmica para que se sintetice factor de crecimiento fibroblástico. A su vez, ese factor de crecimiento fibroblástico induce a la cresta apical ectodérmica para que desarrolle el miembro en el eje proximal distal. Si yo no tengo cresta apical ectodérmica o no tengo factor de crecimiento fibroblástico, no se lleva a cabo el desarrollo del miembro en ese eje. ¿Vamos bien? A eso hace referencia cuando hablamos de inducción recíproca, es decir, que uno sirve de cofactor para que el otro pueda actuar. Si no, si falla alguno o falta alguno de los dos, no vamos a tener, el resultado va a ser que no se desarrolle el miembro en el eje proximal distal. Bien, esto es sencillo. ¿Qué importancia tiene la expresión de genes TB4 y TB5 en el desarrollo de los miembros? Estos son dos genes que cuando se expresan, ¿sí?, van a permitir el desarrollo de los miembros. En el caso del gen TB4, cuando se expresa, se va a formar miembro pelviano, y en el caso del TB5, cuando se expresa, va a formar miembro torácico. ¿Sí? Serían los dos genes encargados del desarrollo de los miembros. Obviamente esto es mucho más complejo, pero sepan eso, ¿sí? Sepan lo básico. ¿Quedó claro lo del punto 12? TB4 para el miembro pelviano, TB5 para el miembro torácico. Y fíjense que acá aparece un poco también de lo que vamos a retomar en su momento cuando veamos desarrollo del mesodermo cardiogénico, es decir, cuando hablamos del desarrollo del aparato circulatorio, que son dos conceptos que obviamente están emparentados y que suceden de forma simultánea, que son los de angiogénesis y vasculogénesis. ¿Por qué aparece esto acá, formación de vasos sanguíneos? Porque nosotros, para formar todos los tejidos que venimos mencionando desde que comenzamos la clase, necesitamos que le llegue irrigación. Esa irrigación no es más ni menos que nutrientes, si no, no se desarrollaría ningún tejido. ¿Sí? Acá lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Angiogénesis, ¿sí?, que es el proceso por el cual vamos a tener la formación de vasos sanguíneos a partir de un molde primitivo. Ese molde primitivo se va a formar en la vasculogénesis. Va a haber células que se llaman angioblastos,
¿sí? Fíjense que siempre mencionamos a algo que termina en blasto, así como nombrábamos en la clase pasada el neuroblasto, que va a dar origen a las neuronas. Vamos a tener a los angioblastos, en este caso, que va a dar origen a las células que formen los vasos sanguíneos y a células de la sangre, ¿sí? Esas células que van a migrar de las diferentes partes del mesodermo y del saco vitelino se van a empezar a ubicar en acúmulos macizos que vamos a llamar islotes hemangiógenos. Islotes hemangiógenos. Son acúmulos celulares macizos. Esos acúmulos celulares macizos van a empezar a ahuecarse, ¿sí? Y van a empezar a extenderse, a alargarse, y se van a fusionar con capilares que se estén formando de islotes vecinos, formando una red capilar, y esa red capilar es la que se va a empezar a extender en todos los territorios del embrión. Esa extensión de los vasos sanguíneos preformados es lo que yo voy a llamar angiogénesis. ¿Queda claro? Joaquín, yo te había leído en el chat, pero iba a terminar esto para hacer un repaso de las cosas que ustedes querían saber. Lo que yo voy a aclarar es lo siguiente, lo vengo aclarando desde el ingreso. Ustedes tienen que venir con la guía leída, no esperen que esto sea un dictado de la clase y que ustedes copien todo lo que yo digo, ¿sí? Una de las preguntas más sencillas que teníamos era esto: ¿qué importancia tiene la expresión de TV4 y TV5? TV4 para miembro torácico, TV4 para, TV5 para miembro, TV4 para miembros pelvianos, TV5 para miembros torácicos. Preguntar, ¿encargados de qué? Eso quiere decir que ni siquiera leyeron la guía, porque están esperando a que yo diga las cosas para ustedes copiar. Y no es un dictado esto. ¿Se entiende? Ustedes tienen que tratar de llegar a la clase con la mayor parte de la actividad práctica realizada. Entonces, esto se convierte en un ida y vuelta. Yo voy preguntando, ustedes me van diciendo lo que encontraron, lo que pusieron, lo que contestaron, y vamos viendo las dudas que surgieron, lo que no pudieron contestar, o lo que si contestaron tienen algún error, lo corregimos, tanto Caro como yo. Pero esto no es un dictado. Yo no estoy dictando la clase. Yo lo que estoy haciendo es desarrollar la actividad práctica. Por eso yo les dije en la primera clase, el desarrollo solo de la actividad práctica a ustedes no les va a permitir aprender embriología como lo tienen que aprender para el examen. Tienen que ver los videos, tienen que hacer la actividad práctica y obviamente leer la actividad en la parte de la teoría para poder responder las referencias de los esquemas, las definiciones, porque está todo volcado en la teoría. Exactamente, Valentina. En la vasculogénesis vos vas a tener el acúmulo de esos angioblastos que están migrando de las diferentes partes del mesodermo y del saco vitelino, ¿sí? Se van a formar acúmulos celulares macizos y a partir de esos acúmulos celulares macizos se van a empezar a ahuecar y a extender esos nuevos capilares que se van a fusionar con acúmulos vecinos. La extensión, es decir, esa extensión que surge a partir de la unión de todos estos capilares, es lo que nosotros llamamos angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Exacto, Félix. Ahí en la guía tienen un ejemplo con algunos fármacos que obviamente son, o mejor dicho, que intervienen en la formación de los miembros, en este caso la talidomida, que afecta a la cresta apical ectodérmica. Al afectar la cresta apical ectodérmica no va a haber desarrollo del miembro en longitud. O, por ejemplo, si se le da talidomida a un individuo gestante en determinado momento de la gestación y se formó, por ejemplo, el primer y segundo segmento del miembro, la cresta apical ectodérmica se frena en ese momento, por lo tanto, el individuo va a nacer, por ejemplo, con
solamente el segmento correspondiente a la espalda y al brazo. Le va a faltar el antebrazo y la mano. A eso hace referencia el ejemplo de la talidomida que tienen en la guía. Y así hay un montón de sustancias que actúan en diferentes procesos del desarrollo, como por ejemplo también en el cierre del tubo neural, lo que va a producir espina bífida, por ejemplo, si se adquieren diferentes sustancias en determinado momento del desarrollo. Hay un montón, hay infinidad de fármacos, que por eso uno tiene que ver las indicaciones, más que nada nosotros en veterinario, ¿no? Si pueden ser administrados o no a hembras gestantes, precisamente por este motivo. Y algunos fármacos que dice, bueno, debe ser administrado a partir de tal periodo de gestación, que generalmente coincide ya con el animal o el feto ya formado, donde ya terminó la neurulación, donde ya se formaron los miembros, donde ya terminó la organogénesis. Hay un montón de productos, de fármacos o no fármacos que afectan el desarrollo. Y de ahí todas las malformaciones que uno puede ver, tanto en animales como en medicina humana, producto de ya sea sustancias tóxicas, fármacos, infinidad de cosas. Consumo de alcohol, de drogas. ¿Alguna otra pregunta? Creo que acá terminamos, si no me equivoco. Sí, terminamos. Ustedes tienen en la misma guía, tienen la actividad correspondiente a la APO siguiente, que es desarrollo de cabeza y cuello, que también es mesodermo paraxial, pero que tienen un patrón de desarrollo totalmente diferente al tronco, ¿sí? Que ya lo veremos la clase que viene. Y vamos a hablar de algunas diferencias, obviamente, para que se entienda. El alcohol y las drogas, más que nada, en lo que es el desarrollo del sistema nervioso central. Los procesos que se van a modificar son más que nada los de neurulación. El correcto cierre del tubo neural, el desarrollo de los hemisferios cerebrales, por eso puede haber anencefalia, es decir, ausencia de hemisferios cerebrales, porque lo que se está frenando son los procesos de desarrollo. Esto hablando, obviamente, hablando de cualquier tipo de sustancia, ya sea un fármaco, una droga, un tóxico ambiental, lo que sea, pero también tengan en cuenta que están involucrados genes, y todo esto puede ser resultado de una malformación genética, no solamente por haber consumido algo, ya sea, o haberle administrado algo a un paciente veterinario, ¿se entiende? Acá también hay genes. Sí, puede ser por consumo de una planta tóxica, si vamos por ahí a lo que es la producción de bovinos o lo que sea, puede haber malformaciones por consumo de la vaca de una planta tóxica en el momento de la gestación. Puede haber un montón de cosas. Muchas de estas malformaciones las van a ver bien en tercer año cuando cursen patología especial. Ahí van a ver mucho de esto porque van a hablar de plantas tóxicas y algunos trastornos del desarrollo que ustedes pueden ver a campo, ¿sí? Las radiaciones, bueno, eso también lo van a ver en física, las radiaciones van a interferir directamente sobre la expresión genética. Entonces van a tener un montón de trastornos gracias a la mala expresión de los genes o la modificación de los genes. Ahí también van a tener malformaciones o, bueno, lo que se ve también en las personas, que son trastornos cancerígenos producto de las radiaciones, de la exposición a radiaciones.
No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado con respecto al tema de hoy. Si ya estamos, terminamos nomás. Bueno, buen fin de semana. Caro, ¿algo que quieras agregar? Nos vemos, chicos. Hasta luego.